¿cuántos pueden hoy levantar una expresión de alegría y de gratitud al Señor? Pues Él es nuestro guardador. Si nuestra confianza, iglesia, estuviera puesta en cualquier ser humano, en cualquier persona, póngale el nombre que sea, estaríamos perdidos. Estaríamos como está todo el mundo allí fuera, sin rumbo, sin dirección, sin saber qué va a pasar. Estaríamos desconsolados, afligidos, pero las gracias sean dadas al Cordero de Dios, que a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros hoy somos aceptos en el amado. Estamos en la relación correcta con el Padre y tenemos hoy la plena confianza de que Él nos librará de la peste destructora, del lazo del cazador. Él nos librará del fuego, Él nos librará de las aguas, Él nos librará de las tormentas. Él saciará con nuestra vida con su bien. Su favor abundante nos persiguen, dice la palabra, todos los días de nuestra vida. Así que yo le invito a que usted, que está hoy en vivo y en directo, y a los que también van a ver este video grabado, todos los que están allí en casa con este equipo celular en sus manos viendo esta transmisión, alégrense. Alégrense hoy, alégrense, regocíjense, moradores de Sión, porque el Señor ciertamente vendrá en tu ayuda. El Señor ciertamente saldrá a rescatarte. Él con su mano poderosa y fuerte, con su espada de justicia, librará tus batallas. Y yo no sé quién de aquí en este lugar esté entendiendo esto y pueda alegrarse tanto que envíe una manito arriba, una carita feliz y lo que usted quiera escribir allí en sus comentarios dándole la gloria al Señor. Aleluya, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Muy bien. Hay una palabra que está retumbando allí en mi corazón y debo continuar en ella porque es lo que el Señor me da para hablarle a la iglesia y a todos nuestros amigos que nos están viendo. Les pido el favor encarecidamente que nos acompañes hasta el final. Al pastor siempre le gusta como comenzar de cierta manera, pero hay un gran final, así que no te pierdas este gran final. Vamos avanzando. Comencemos por favor leyendo Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 tiene un versículo, el 14, del cual vamos a hablar más adelante, pero quiero que para poder entrar en el contexto de esto lo leamos. Hace algunos días atrás, y por acá voy a dejar la reseña del video grabada acá arribita, de cuando estuvimos hablando de uno de estos versículos del capítulo 5 de Efesios. Dice la Reina Valera, que es una traducción: anda como hijos de luz. Y dice el versículo 1, y lea conmigo por favor, Efesios 5, versículo 1 en adelante. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, escúcheme muy bien por favor, ni necedades, oh Señor, ni necedades, ni truhanerías, como no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún perdón fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, iglesia, con palabras vanas. ¡Ay, Dios! Y muchos critican al pastor diciendo: es que el pastor no tiene nada que hablar, pero es que yo veo
cada vez que me acerco a la palabra, que el Señor siempre nos ha hablado y siempre nos ha guiado, siempre nos ha prevenido de prestar nuestros oídos a tanta cháchara que hay allí afuera, tanta habladuría, tantas personas que dicen así dice Dios y es pura mentira, solamente hablan palabras para confundir al pueblo de Dios y tenerlo bajo un estado catatónico de adormecimiento. Y voy a volver a leer, porque de pronto usted no le cree al pastor, créale entonces a la palabra. Efesios capítulo 5 versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, iglesia, esto es para usted, ahora ustedes son hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz, entonces, anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Por favor, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Infructuosa se refiere a eso, que no da fruto. No participen de las cosas que no dan frutos de las tinieblas, sino más bien repréndalas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, y con esto terminamos: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Terminamos con el 15, que es el versículo con el cual iniciamos esta serie de enseñanzas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, por favor, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sean insensatos, sino entendidos del cual sea la buena voluntad del Señor. Muy bien, he leído hasta el versículo 17. Sean entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Aquí hay una palabra en el versículo 14, la cual le habla a la iglesia. Recuerde, Éfeso es una iglesia. Le está hablando aquí a la iglesia que está en Éfeso, y por lo cual también nos habla a nosotros. Despiértense, ustedes que duermen, levántense de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hay un accionar, hay un mover que debe ejercer la iglesia. Muchos de nosotros estamos esperando allí sentados como Celio. Celio es ese personaje de José Ordóñez que son ciertos perezositos, usted los ha visto, y les gusta que todo, incluso los frutos, le caigan en la boca, y no estando satisfechos con esto, quiere que después de haberle caído en la boca se derrita por sí solo y los alimente. Hay muchos celios espirituales hoy en día, muchas personas que todavía creen que están moviéndose en el obrar de Dios, porque de acuerdo a las costumbres van a la iglesia. Y voy a abrir como siempre un paréntesis: no es que ir a la iglesia sea malo, por el contrario, es todo bien, es lo mejor que podemos hacer. Pero estoy hablando del concepto errado. Estoy hablando de que muchas personas creen que por el hecho de ir a la iglesia, y ojalá bien enferipollado, lo más bonito que se pueda, hasta con ropa prestada si se puede, y guardamos en toda la semana, no nos echamos perfume para nada, ni siquiera para olerle rico a la esposa. Que deberíamos comprar perfume para olerle rico a la esposa. Claro que sí, las espositas también deben comprar un perfume especial para que los esposos se deleiten.
Pero no nos echamos perfume en todas las semanas. Guardamos ese perfume solo para la iglesia porque creemos, vuelvo y digo, estoy hablando del concepto, aclaro, en que ir a la iglesia es lo más importante de todo y que después de todo lo que hice durante la semana, que fue tropiezo tras tropiezo, tomando decisiones necias, basándome en mi propio concepto, voy allá, aclaro, al lavadero de la iglesia a lavar mis culpas y fracasos. Hay personas, como dije hace un momento, que creemos que por el hecho de hacer esto o de estar así, ya todo está bien, pero Dios nos llama a vivir una vida de sabiduría, no como necios, dice aquí la parte del versículo 15, sino como sabios. Y la sabiduría proviene de Dios, por eso aquí comienza aclarando que somos hijos de Dios y el exponernos a Él nos alumbrará. El acercarnos a Cristo, el acercarnos a su palabra permitirá que su poderosísima luz alumbre en medio de nuestra debilidad, alumbre en medio de nuestra oscuridad. Si hoy tomamos la decisión, iglesia, y es a lo que yo hago un llamado, de que te acerques más a Cristo que al protocolo, que te acerques más a Cristo que al culto, y vuelvo a aclarar, por favor, sépame entender lo que le digo. No estoy diciendo que el culto en sí es malo, no. Lo que pasa es que hay personas que le rinden culto al culto, creyendo que es lo más importante. Y no, lo más importante es Jesucristo, su palabra, el mantener una comunión con Él. Muchas personas le dejamos el trabajo al pastor de que Él sea quien ore, cuando todos tenemos responsabilidad de acercarnos al Señor y conocerlo a Él. No es suficiente escuchar de Dios, es necesario saber de Él, conocerlo a Él. Que cada vez que el Padre se acerque a nosotros podamos ser como leímos hace un momento, como Cristo cuando se entregó y destiló un olor fragante al Señor por el sacrificio que Él hizo. Que cada vez que nosotros nos acerquemos al Padre podamos oler a Cristo Jesús. En la antigüedad hay un personaje que me llama mucho la atención y tengo que acabar rápido. Se llama David. Este personaje, dice la Biblia, la palabra de Dios, que era un hombre conforme al corazón. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos ser hombres conforme al corazón de Dios? Necesitamos acercarnos a Él. Y esto solamente, el hecho de ser hombres conforme al corazón de Dios, solamente se va a lograr si nos acercamos a Él. Dice la palabra, y allí usted cuando lee la historia de este hombre que fue llamado por el Señor para dirigir toda una nación y para librarlo de sus enemigos, si usted lee la historia de él en el libro del profeta Samuel, usted se va a encontrar que él desde niño fue apartado por su padre, de sus hermanos, y él era el rezagado de la familia, el último eslabón en este escalafón familiar. David, siendo muy niño, era el pastor de las ovejas de papá. Era el que olía mal porque las ovejas no huelen nada rico. Era el que olía a monte, a polvo, a tierra, porque claro, los pastores también se cansan y les toca descansar. Y lo más seguro es que donde lo encontrara el cansancio, David se acostaba allí en la tierra a descansar. Y olía, como decimos aquí en Colombia, a todo, menos a bueno. Pero dice la Biblia, bueno, hablemos un poquito más de esto, porque David también, cuando usted se mete a estudiar la palabra y a leer, vuelvo y digo allí, la historia de él que se encuentra en Samuel, usted encuentra que David se peleaba a cachetadas con los leones, con los osos, para librar a las ovejas. Cuando eran atacadas por estas feroces bestias, dice allí, narrándolo David propiamente, se lanzaba sobre ellos para no permitirles que se llevaran siquiera una de sus ovejas. David era un hombre
Valiente, un muchacho valiente. Y voy a hacer un paréntesis porque esto necesita usted entender. Muchas personas, hablando de David, al igual que David, somos sometidos a pruebas. Pasamos por dificultades y nadie quisiera pasar por ellas. No hay un solo ser en la faz de la tierra que le pida a Dios problemas. No hay nadie en la faz de la tierra en su cordura que ore pidiéndole al Señor pruebas, ser pasado por el horno. No, nadie quiere pasar esto. Pero lo que tenemos que entender, iglesia, es que estas pruebas nos llevan a ser valientes, esforzados. Cuando superamos los pequeños tropiezos, sabemos que estamos preparados para cualquier tipo de situación. Amén, ¿me están entendiendo? David se peleó muchas veces con osos y leones para defender a sus ovejas. Y esto le permitió luego enfrentarse a un Goliat, el paladín del ejército de los filisteos, y no temerle. Le permitió enfrentarlo con toda valentía porque él estaba preparado. Y dice una porción de la palabra que aquel que es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá sobre mucho. ¿Cómo podemos nosotros pretender derribar gigantes si no somos capaces de derribar pequeños osos y leones? ¿Me entienden? Por favor, escríbanme algo para saber que me están entendiendo, que me estoy haciendo entender. Les voy a dar un ejemplo más claro. De pronto con mis hijos. Los que son padres me van a entender. Cuando un hijo pequeño se enferma a medianoche, que se le sube esas fiebres, uno se desespera como padre, ¿cierto? Y uno comienza a cuestionarse por qué Dios permite, a veces cuando los hijos duran enfermos 3, 4 días, y uno ve ese niño indefenso, ese bebecito ahí, pequeñito, siendo azotado por la fiebre, por la circunstancia contraria a esa enfermedad. Y uno no quisiera verlos pasar por esto. Y uno quisiera, es más, muchos padres como yo, muchas veces decimos, yo prefiero que me dé a mí que le vaya a dar a mis hijos. Yo prefiero que esa fiebre me atormente a mí que a un hijo mío. Dando el ejemplo de la fiebre. Lo que no sabemos es que esos cuadros de enfermedad nos van preparando y van haciendo que el sistema inmunológico en nuestro interior se levante, se refuerce. Y que estamos sufriendo de niños esa transformación para que cuando seamos grandes tengamos un sistema de defensa, un sistema inmunológico preparado para cualquier otra enfermedad. Nadie quisiera pasar por una fiebre en medio de la noche, ¿cierto? Pero cuando vienen otras enfermedades, entonces decimos, ya sé cómo hacer esto. Ya estoy preparado. Ya sé que cuando a mis hijos les da fiebre, es más, muchos de nosotros ya tenemos hijos grandes y ahora tenemos un hijo pequeño. Cuando le pasa lo mismo a este hijo pequeño y se vuelve a enfermar de fiebre o se enferma de fiebre, como ya vivimos la experiencia pasada con el hijo mayor, ya sabemos qué hacer. Ya no nos desesperamos. Ya no nos afanamos. Ya no nos salimos del control. No perdemos la esperanza. Y no levantamos la voz a reclamarle a Dios, ¿por qué mi hijo está enfermo? No, ya sabemos qué hacer. Y tomamos el copito de algodón untado en alcohol, lo ponemos debajito de los sobacos, que la papita rallada en los pies, que el trapito húmedo. ¿Cierto que sí? Estoy hablando aquí con los que son padres. Sabemos que esto es así porque la prueba a nosotros los hijos de Dios nos prepara siempre para algo mayor. Iglesia, tenemos que entender que estos tiempos que han sido difíciles nos han preparado para algo mayor. Dios no permite que le pase algo a sus hijos para oprimirlos, para dañarlos, para avergonzarlos. No. Tenemos que ser sabios, no andar como necios. Acabamos de leer en Efesios. Porque es que los necios allí afuera dicen, oh, el Señor está contra mí.
la mano del Señor vino contra las naciones para destruirlas, para castigar el pecado. No, va a haber un tiempo, porque sí lo va a haber, en que el Señor venga a juzgar las naciones. Eso va a suceder, queramos o no. Pero estas cosas que pasan ha sido por culpa del hombre, por la necedad, por la terquedad, por nuestra altivez, por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, por nuestra necedad, por ir en contra de Dios, por separarnos de Él. No ha sido Dios el que ha querido, pero dice la palabra que Dios toma todo y lo transforma para nuestro bien. Así que hemos sido preparados en esta temporada para algo mejor. Y Dios ciertamente quiere que nosotros usemos todo ese conocimiento de cuando pasamos por pruebas y vimos la mano de Dios librándonos, porque yo sé que las personas que nos están viendo aquí han pasado por pruebas y han visto la mano de Dios librándolos. David fue preparado con los osos, con los leones, con los lobos, con las fieras, las bestias salvajes, para poder librar a un grupo de hombres, un ejército completo, toda una nación, librarlos de un paladín, librarlos del asedio de sus enemigos. Iglesia, no podemos permanecer adormecidos, dice el versículo 14. Por esta razón, dice el Señor, despiértate tú que duermes. No creas y no sigas creyendo en que ese estado en el que estás ahorita es el mejor en el que podrías estar. Siempre hay algo mejor. Diga conmigo, siempre hay algo mejor. Vamos, pero dígalo creyendo. Dígalo con todo su corazón, con la intención de su corazón. Siempre hay algo mejor. Dios tiene algo mejor para nosotros. Y este postrer estado, dice la palabra, el estado postrero será mejor que este primero. Siempre hay algo mejor. No creas y no cometas el error de pensar como muchos están pensando: yo ya viví lo mejor de mi vida. No, pastor, es que si usted viera yo cuando era joven, yo cómo danzaba, yo cómo cantaba, yo cómo sanaba a los enfermos. Siempre Dios tiene algo mejor y Dios te preparó a ti para este momento oportuno, para que levantes tu voz y tú que eres alumbrado por la luz de Cristo, ahora alumbres a otras personas. Esto es lo que dice allí Efesios que acabamos de leer. Todo el conocimiento, todo el concepto, todos los años de estudio bíblico que has tenido, discipulados tras discipulados, liderazgos, estudios de exégesis, de apologética, de hermenéutica, de liberación y de todo esto, es el momento en que todo ese concepto lo pongas a prueba y enseñes a los demás. David enseñó, y yo le invito a usted que por favor lea el libro de Samuel, porque allí encuentra usted todo lo que yo le estoy diciendo. David, acostumbrado a meterse, vuelvo le digo, a cachetadas con los osos y los leones, ya le pudo enseñar a un grupo de valientes, los cuales llamaron los valientes de David, así se llamaban. Y estos valientes de David le rogaban a David para que los enviase a matar gigantes. Se volvió el deporte favorito, el deporte insignia en Israel. Se llamaba bajarle la cabeza a un gigante. Cuando tú aprendes la lección y entiendes que Dios te preparó para algo glorioso, para algo mejor, el deporte favorito en tu casa, el deporte favorito para los tuyos, el deporte favorito para tu iglesia, donde estés sirviendo ahora, será derribar cabezas de gigantes. No habrá uno solo que se pueda mantener delante de los hijos de Dios. Esto es lo que dice la palabra. Por favor, no sigan viviendo como necios, adormecidos, serios espirituales. Este es el momento de tomar el poder de la palabra, y esto lo hablábamos también unos días atrás. El poder de la palabra nos muestra que estamos sentados en lugares de gobierno con Cristo. Pero esto no lo tomamos y no lo entendemos porque todavía estamos peleando.
con pensamientos no tan santos. Estamos peleando con el concepto de será bueno si diezmo o no. Estamos peleando con el concepto de será que llevo una ofrendita. Ay, lo que me sobre para la iglesia. Estamos peleando todavía con el concepto de que ¿será que sí leo la Biblia? ¿Será que sí le saco un tiempito a leer lo que Dios dice de mí? ¿O le presto más atención a lo que los llamados influencers o preparadores de contenido super, hiper, mega, recontra chistoso, jovial y que nos cambia un rato las emociones? ¿Será que esto es lo mejor para mí? ¿O le presto más atención a lo que la palabra me está diciendo? No podemos seguir adormecidos. Incluso aquí la palabra dice levántense de entre los muertos, y es que así hay muchos hoy en el cuerpo de Cristo. Tenemos que accionar, iglesia. Esto nos toca a nosotros. La palabra hubiera podido decir, estar escrito de otra manera diciendo yo los despertaré de su adormecimiento. Porque así dice el Señor, yo los levantaré de entre los muertos y yo los despertaré a ustedes que duermen, ¿no? La palabra no dice así, la palabra dice despiértate. Despiértate, por favor. Es el tiempo de accionar. Todos estamos siendo de alguna u otra manera confrontados en nuestra fe. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Tomar la palabra, creerla? ¿O decir, Dios me falló? Todo lo que Dios decía no se cumplió. Porque esto es lo que hacen precisamente los necios, de los cuales habla Efesios 5:15. Los necios, todo lo que les llega, lo toman contra Dios. A Dios solamente lo nombran para sus problemas. Cuando algo no sale bien, entonces Dios tuvo la culpa. Pero mientras que las cosas están bien, ni se acuerdan de Dios, de que Dios es el dador de la vida. Ni se acuerdan de ir a la iglesia, agradecerle a Dios o depositar sus ofrendas como gratitud al Señor. No nos acordamos de Dios, solo nos acordamos para reclamarle el por qué me está yendo mal. Iglesia, el tiempo se me acaba y tengo mucho escrito acá. Yo creo que el domingo termino y si no el siguiente devocional. Porque es que dice la palabra. Y aquí, por favor, Dios, muéstrame, porque en tantos apuntes que tengo se me perdió. Dice Primera de Corintios, y con esto termino. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28. Y este versículo se lo saben muchos, pero hoy lo voy a refrescar en su memoria. Dice en la Reina Valera, que es como acostumbramos a decirlo, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Escuche, que se nos olvida. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo que no es, Dios lo escogió para deshacer lo que es. Y dice la Nueva Traducción Viviente, que me gustó muchísimo, ¿cómo lo dice? Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Lastimosamente nosotros estamos funcionando al revés. Queremos tomarlo del mundo y convertirnos más a lo del mundo que convertir con nuestra nada, convertir con nuestra para lo que el mundo considera nada, obviamente. Los que hemos sido menospreciados por el mundo, los que hemos sido tenido en poco, como David, que era el último tenido en cuenta, ni siquiera para las reuniones sociales era tenido en cuenta. Su papá se olvidaba de él, de dónde era que lo tenía. A esto vil y menospreciado del mundo Dios llamó para avergonzar a los sabios. Dios llamó para convertir esas cosas que en el mundo se consideran hoy importantes y hacerlas una nada.
Usted, iglesia, y yo tenemos algo muy importante, poderosísimo en nuestras manos, y tenemos que hacer uso de él. Se llama autoridad en Cristo. Se llama la palabra poderosa, infalible del Dios Altísimo, y tenemos que ejercerla. Yo hoy hago un llamado a que comencemos a ser más sabios, entendidos de los tiempos. Séquense en las lágrimas y levántense hoy en el nombre de Jesús, porque Dios ciertamente tiene cosas mejores para ti y para mí. Dios, he dicho, tiene cosas mejores para ti y para mí. Iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Yo sé que usted ha entendido hoy, esta mañana. Si no entendió, por favor, escríbame, llámeme, déjeme en un comentario y yo con mucho gusto aclararé cualquier tipo de duda. Estamos para esto, estamos para servirles. Que el Señor les guarde en todo lo que hagan, el Señor les bendiga, les prospere en todo lo que hagan, que la mano poderosa del Señor esté hoy sobre cada uno de ustedes, sus hijos.